y 36 de esta noche de viernes. ¿Qué temperatura, Ale? 21 grados 5 décimas, humedad 44%. Se siente el calorcito, noche de viernes. Contame qué vas a hacer el fin de semana y también del tema que estamos hablando hoy, el tema de los viajes, ¿eh? Viajes y cuántas anécdotas. ¿A través de qué teléfono se comunica la gente? A través del 45354000, ese es nuestro contestador, y además el correo electrónico, ahora sí, @minuto1.com, y envías el SMS, Radio 10. Dejas el espacio, escribís tu mensaje, lo envías al 22722. Bueno, el hombre viene escribiendo, es de buena pluma. Me gustaría, ya le vamos a preguntar cuál es su lugar en el mundo, ya que estamos hablando de viajes. Yo creo que el escritor viaja, pero no físicamente. Viaja desde su mente para poder establecer lugares en donde lo ponga en una situación, bueno, de expresión, de sin límites. Es casi como un limbo mental. Me estoy tal vez anticipando a lo que él pueda pensar, por ahí puede estar en desacuerdo. Pero bueno, lo tenemos al ladrón de libros, un escritor cuyo título de su próxima obra se llame así, me da que pensar. Buenas noches, Pablo Diego Melicchio. ¿Cómo le va? Hola, Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bienvenido. Lindo para poder charlar en una tarde que ya se ha convertido en noche. Esa sirena no será para el ladrón de libros, ¿no? Parece que acá en Castelar me están rodeando porque vos ya hablaste de mi primer novela donde en realidad se iba a llamar El ladrón de libros y fue finalmente Letra en la sombra y tiene que ver con los chicos presos, pero parece que el psicólogo que escribió ese libro también está siendo buscado por la policía. Bueno, algo tendrán que ocultar o algo tendrán que decir o develar. ¿De qué va este libro que me imagino tiene, como decíamos recién, estamos hablando de los viajes? ¿Qué hace un escritor para poder inspirarse? ¿A dónde viaja? Sí, es muy interesante porque yo mientras escuchaba el programa pensaba que justamente, digamos, la literatura, en mi caso la literatura, la ficción, yo soy narrador, novelista, es un viaje mental, ¿no? Es un poco también un mecanismo defensivo para aislarte de la realidad, y en ese camino de pensar una historia y de inventar personajes, resulta un viaje interior para el escritor. Y lo que finalmente sucede, por suerte, es cuando hay lectores, le sucede lo mismo. El lector tiene, yo mismo como lector también, no solamente quien lee mis libros, ¿no? Esa posibilidad de adentrarse en una historia y viajar por estos personajes y lugares inventados, ¿no? Pablo, ¿tenés 30 y pico de años? ¿37? No, muchas gracias. Estoy un poquitín más arriba. 44 cumplí ayer. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, 4-4, una linda época como para hacer un balance. ¿Viste? ¿Ya pasó la crisis de los 40? Sí, igual siempre uno tiene esos replanteos, ¿no? Sí, ¿no? El paso del tiempo, los efectos, ¿no? de la historia que va sucediendo y de qué pasa. Sí, los 40 es tiempo de síntesis, ¿no? Digo, esto como aparte de ser escritor, soy psicólogo, entonces a diario me enfrento con esto en la clínica, en el consultorio, ¿no? Sí. ¿Y es verdad que estamos cada vez más locos, los argentinos? Estamos cada vez más alienados, no sé si locos, pero sí muy neuróticos, ¿no? Con mucha inconsistencia de todas las instituciones, y eso termina generando, ¿no? Ya el maestro no es el maestro, los padres no son los padres. La policía no es la policía, no es la autoridad. La policía se están ahora, ¿no? Tristemente enfrentando. Qué bárbaro. Y con réplicas, gendarmería y policía, y la gente sin policía sale a robar. Bueno, es mi primer novela, en la que vos hiciste referencia, que se iba a llamar El ladrón de libros, fue Letra en la sombra, que salió en el 2008. Bueno, ahí justamente cuento la historia de... Yo trabajé durante 8 años con adolescentes presos, y me tocó el caso de un muchacho que robaba libros, que cayó preso por eso, por robar libros. Y bueno, me tocó atenderlo, y finalmente, después de muchos años, cuando yo renuncié al Instituto de Menores, me lo encontré en la calle, y él seguía en esa tarea de robar libros, y bueno... ¿Y por qué fin lo hacía, Pablo? Mira, él tenía grandes necesidades materiales y mucha ausencia familiar, y estaban muy cortados sus lazos
con el amor y con la familia. Con la familia, y la mamá estaba enferma, una historia muy triste, pero él encontró un sistema de sobrevivir muy original, ¿no? Digamos, si bien mucha gente suele caer en estas cuestiones de robos, siempre un robo es importante, pues podemos pensar como un robo menor y sin riesgos para nadie, ¿no es cierto? Sí. En este caso, este muchacho entraba a las librerías cuando no había alarma, Sí. se guardaba el libro y iba a la zona de Primera Junta y Parque Rivadavia y los revendía, y con esa plata ayudaba a su mamá, y también él compraba su comida y otras cuestiones, ¿no? Pero no es que los leía y los usaba para tener una lectura y enriquecer, no. Mira, en realidad, en la novela, digamos, ahí ya se empieza a mezclar la realidad con la ficción. Yo lo que sí me acuerdo es que era un Te pregunto, te pregunto porque si es así, si era un ladrón de libros que lo usaba para cultivar su intelecto, para aprender más y para estar más preparado, digo, necesitamos más ladrones de libros. Bueno, en realidad, cuando se me ocurrió la novela, le di un estatuto más formal a este adolescente, y sí. Se me ocurrió el recurso de que sí, que leía, porque también leer le servía para revender, es decir, él sabía qué robar y qué vender. Ah, ¿cierto? Caramba. O sea, se Entonces, especializaba casi como un vendedor de libros. Claro, qué libros. Bueno, entre comillas. Exactamente. Y bueno, pero bueno, eso fue un viaje también, porque en mi caso significó en la vida real entrar a las cárceles y trabajar con los jóvenes, y después en la ficción pensar algo que se dan en mis 3 libros publicados. Digamos, yo considero que tengo de alguna manera una literatura con compromiso social. Digamos, condeno la violencia que sufren especialmente los jóvenes, los adolescentes en Argentina, no solamente los que caen presos. Hoy la adolescencia es la etapa más crítica. Sí. En el segundo libro es una experiencia que estoy actualmente desde hace 5 años. Voy al Parador Retiro, donde hay gente en situación de calle, sí. Y ahí armé un taller literario reflexivo, así que voy y les leo literatura y charlo con la gente de la calle. Y el tercer libro, que es el que acaba de salir, que son Las Voces de Abajo, que están en todas las librerías, es un chico con una discapacidad, con un retraso madurativo, pero que tiene una aptitud para escuchar lo que nadie quiere oír, que son las voces de los desaparecidos. Es decir, tiene un don, ¿no? Este muchacho, que es el registro de los desaparecidos. ¿Esto es en formato novela también? Sí, los 3 libros que te conté son los 3. En realidad, el que te conté, el segundo, que es se llama Crónica de los Hombres que Buscan un Lugar, lo publicó el Ministerio de Cultura, que es esta experiencia que hago. ¿Que lo presentaste en la Feria del Libro de Frankfurt, puede ser? ¿O el primero? El primero fue el primero, Frankfurt. Letra en la Sombra. Letra en la Sombra, tuve la suerte que fue elegido por el Ministerio de Cultura, y fue traducido y elegido como una de las novelas que representó a Argentina en Frankfurt en el 2009. Esa suerte de la elección de este libro me abrió el vínculo con cultura, y es así que me invitan a que me conecte con la gente de la calle y les dicte este taller, y ahí sale el segundo libro, que se llama Crónica de los Hombres que Buscan un Lugar. Sí, sé que me gustan mucho tus títulos, los nombres, ¿los elegís vos? Sí, creo que es un tema muy interesante, ¿no? A veces el título surge al principio, a veces mientras vas avanzando en la escritura de la novela, ¿no? Y a veces el nombre te va, o mejor dicho, el título te va llevando a una historia, o la historia se escribe por la inspiración y por todo ese bagaje de experiencia que tenés con la gente, y después decís, bueno, a ver qué nombre le pongo, y ahí surge. Yo creo que marketineramente son lindos nombres, pero también me imagino que le ponen un título sustantivo a la obra que uno luego al abrirlo y al recorrer las páginas se va a encontrar. Yo prefiero, ¿sabes qué, Mariano? Lo simbólico. No me gustan los títulos así fáciles. Si bien todo escritor o todo artista quiere que su obra, digamos, circule y sea, en este caso, leída. La primera novela se iba a llamar El Ladrón de Libros, que era un título quizás más taquillero. Sí, es verdad, casi como un thriller. Sí. Claro, finalmente le puse Letra en la Sombra, porque me parecía ahí condensaba letra como significante de libro y sombra como significante de cárcel, ¿no? O sea, que Letra en la Sombra era el libro en la cárcel, o la literatura digamos, que llevaba a este muchacho mientras robaba. Un nombre un poco más oscuro, pero me parece como mucho más poético. ¿Y qué te inspiró a vos para escuchar las voces de los que están abajo y los que no
Bueno, este es el último libro que realmente las voces de abajo me motivó. Yo trabajaba con muchachos con capacidades diferentes, es decir, chicos discapacitados, como se suele decir también, y bueno, en un momento observo, me detengo a observar a un muchacho que estaba mirando el suelo. Él era encargado de la granja. Era una institución, es una institución que funciona actualmente en Moreno, acá en la zona oeste, y este muchacho miraba, era el encargado de la granja y miraba el suelo, el piso, ¿no? Y a mí se me ocurrió pensar que se estaba comunicando con un muerto, y finalmente se me ocurrió que estaba comunicándose con un desaparecido. Por un lado, también porque era un recurso para hablar de las capacidades que tenemos todos, ¿no? Es decir, generalmente me parece que es muy fácil situar al otro como un discapacitado, o con alguien, o alguien con capacidades diferentes, cuando en realidad todos somos discapacitados y todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Claro. Caetano Veloso decía que visto de cerca nadie es normal. Bueno. Me parece que bueno, esta novela quise decir un poco esto, claro. pero también el facilismo con situar, en este caso Chiche, que es el personaje central, sí. Cuando empieza a decir que se comunica con los desaparecidos, lo empiezan a medicar, ¿no? Lo tratan por psicóticos. Generalmente los psicóticos tienen alucinaciones auditivas, ¿no? Entonces era más fácil situarlo como un loco, un psicótico que escuchaba voces y no creer en su verdad, ¿no? Pero bueno, todo el recurso de la novela es que alguien termina creyendo en él y se llega a la verdad, ¿no? Es decir, la contratapa que le hizo María Rosa Lojo hablaba de esto, ¿no? Que precisamente la verdad, dice la sabiduría popular, está en los niños y en los locos, ¿no? Porque son los únicos que se atreven a anunciarla con inocencia. Claro. Así que bueno, por eso las voces de abajo, ¿no? Que tiene que ver con escuchar, ¿no? Voces y abajo, porque a veces, no solo por los desaparecidos, a veces la discapacidad, claro. Y sí. La gente de la calle, es más muy que simbólico, de abajo, ¿no? es muy simbólico e involucra también a toda una gran franja de más allá del estrato social, toda una cuestión de olvido y de discriminación también, por qué no decirlo, entra y engloba muchas otras situaciones. Yo no sé si ya fuiste invitado al programa de mi amiga Cristina Mucci, en Canal. Estoy esperando, estuvimos escribiéndonos, así que si es tu amiga, decirle que se apure para invitarte. Que estoy justo con esta novela, bueno, que tenemos mucho de dale porque sé que es amante de los libros y de los bien intencionados escritores como vos, que tienen lindas obras para mostrar, así que me permito humildemente recomendar algo que no hace falta recomendar porque tu obra habla por sí sola. Así que estoy hablando con Quiroga, que tiene El Refugio. Ah, claro. Con él sí tuvo la amabilidad de hacerme una nota muy interesante, así que despacito, porque más allá del narcisismo y el ego que tenemos todos los... No, bueno, pero vos decís en una nota que es importante publicar en una editorial grande para llegar a más personas, y eso es real. Sí. Sí, ese sentido es bueno, y también es bueno que bueno, considero que básicamente como hay un cierto compromiso también social a través de la ficción, me parece que en las 3 novelas, en una la gente se puede meter en lo que son los institutos de menores y la adolescencia y la crisis actual del maltrato que sufren los jóvenes, más los que terminan presos. En el segundo, que la gente sepa que la gente de la calle no son negros sucios a los que hay que esquivar, sino que de hecho en el Parador Retiro he tenido pianistas, dueños de librería, músicos, gente que termina por distintos motivos en situación de calle. Entonces un poco cuento ese testimonio de que hay que abrir la mente y los sentidos y aprender de las diversidades del ser humano y no quedarse con los prejuicios. Y en la última, bueno, la discapacidad y los desaparecidos, que me parece que son 2 temas originales, pero que tienen un punto que hay que seguir repensando todavía, ¿no? Y en nuestro egoísmo cotidiano y esta suerte de acelere que tenemos los que vivimos en las grandes ciudades, a veces miramos y tenemos ese preconcepto de decir ya en la punta de la boca esas palabras despectivas para con el otro, y nos olvidamos de que si pudiéramos tan solo no darle dinero ni algo material, sino pararse 2 minutos a escucharlos y preguntarles de sus necesidades, ya estaríamos aportando realmente algo muy valioso para la otra persona. No sabés lo que es, yo tengo esta experiencia que es hace 5 años, pero un día me acuerdo que cuando llegué al Parador Retiro es uno de tantos dispositivos que hay en Capital para que la gente no quede en la calle durmiendo, ¿no? Así que es un lugar solamente para que la gente se bañe,
cene, duerma y a la mañana tiene que volver a la calle, si no, no le dan una vivienda, ¿cierto? Y es una experiencia bastante inédita esto del taller literario que estoy dictando, porque es literario y reflexivo, ahí donde puedo aunar mis dos tareas, que es la de escritor y psicólogo. Sí. Y la gente cuando, digamos, vos realmente te comprometés y los escuchás, en este caso yo llevo humildemente algunos libros, algunos cuentos, y terminan movilizándose mucho, hablando de sus historias. Un día uno me hizo un chiste, ¿no? ¿Por qué no traes facturas? Y dice, bueno, yo en realidad vengo a traer otra cosa, que es cuentos y literatura y ironizando, ¿no? Digo, la comida y el techo están garantizados, pero la libertad interior, por eso le puse Crónica de los hombres que buscan un lugar a ese libro, ¿no? Porque creo que nadie quiere quedarse en situación de calle, ¿no? Hay gente que puede optar a veces transitoriamente no estar en ningún lugar, ¿no? La calle a veces parece ningún lugar, pero finalmente todos quieren una casa, una vida un poco más tranquila, más digna, ¿no? Sí. Se deshumaniza mucho a la gente de la calle, ¿no? Como se deshumaniza mucho a los presos, como se deshumaniza mucho a los discapacitados, bueno, es decir, como verás, Mariano, me meto en estos temas No, que son complejos, pero pero que me parece que hay que seguir charlando sobre estas cuestiones. totalmente, ¿no? totalmente son temas que hay que ponerlos más sobre la mesa. Convivimos en la ciudad, somos todos habitantes de la misma ciudad, y a veces nos cruzamos de vereda, a veces aceleramos un poquito para no cruzarnos, nos quejamos también de situaciones que no engalanan tanto nuestra vista. Claro. Entonces, siendo tan egoístas así, yo creo que con esta mirada, con esta reflexión, por lo menos estamos poniendo el tema en un centro de debate o de compartir o empezar a hablar de cosas que también tienen que ver. No están preocupados por la cotización del dólar, el blue, el black, porque ni siquiera saben de qué color es, me imagino, muchos de ellos. No, están por lo menos la gente en situación de calle están tratando de rearmar su vida. Por eso yo creo que la literatura en ese sentido apunta a una restauración de la subjetividad y también una restauración de la memoria individual y social. Es decir, cuando vos a alguien lo escuchás y lo ayudás a que se conecte con su historia, hay una reparación. Por supuesto que yo no estoy para resolver la vida a nadie, pero quizás, qué sé yo, por ejemplo, les leo, hay un cuento de Borges que se llama El Disco, que tiene un final, es un cuento corto que se lo recomiendo a todos los oyentes, Sí. es muy interesante, y sobre el final, digamos, el personaje central termina buscando un disco y lo sigue buscando y ahí termina el cuento, ¿no? Entonces cuando yo les leo el cuento, inocentemente cada uno empieza a hablar de sus propias búsquedas, ¿no? Así como un cuentito del maestro Borges lleva que después que yo cierro la lectura y abro el espacio de reflexión, cada uno habla de sus propias búsquedas, ¿no? Porque todos tenemos búsquedas, ¿no? Es decir, porque justamente el motor de la vida es el deseo, ¿no? El problema es cuando la gente La esperanza. Claro. El problema es cuando la gente deja de buscar, ¿no? Claro. Y me gustan las historias con final feliz. ¿Hay alguna que se pueda contar de todas estas charlas que haya tenido un cambio en su vida y que haya podido trascender a esa opresión de la... Sí. Sí, mira, hay una historia que tuve la suerte de cuando presenté el libro, El Parador, que me invitó el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me ofrecieron la Manzana de las Luces, un lugar bellísimo para presentar el libro. Todo muy bello, muy culturoso, muy cheto, pero finalmente tuve la suerte que fueron la gente de la calle, que es lo que valía más para mí. No me importaba tanto el lugar, si bien era un lugar bellísimo. Sí. Fueron 3 de los muchachos que están en situación de calle a la presentación del libro. Y ¿fueron por vos? Sí. Bien. Uno de ellos se animó a hablar y eso incluso lo grabé. La grabación es muy caserita, está en YouTube. Y dice que a partir del taller literario, él antes se llamaba Pino en la calle y a partir del taller literario cambió su apodo porque se empezó a conectar con su nombre y apellido, con sus adicciones, y que lo llevó a hacer un tratamiento para dejar de consumir, y bueno, y que finalmente se fue recuperando. Es decir, él ironista incluso me dice, no, bueno, esto no es obra de Pablo, pero un poco me ayudó. Bueno, seguramente no es obra mía, pero ¿viste? A veces los escritores o los psicólogos, en este caso en estas dos áreas en las que yo tengo cierta inquietud,
ayuda a abrir, ¿no? Y que lo más importante es el tema, como te decía, cuando alguien se cierra y pierde las esperanzas, el deseo, bueno, un poco de escucha, de amor, de lectura, hace que un tipo como este se replantee su vida y intente algo nuevo, ¿no? Así que por eso sigo haciéndolo a pesar del cansancio y lo complejo que es meterse en estos lugares, porque hay 200 personas en situación de calle, al lado de la Villa 31, no todos es un lugar están dispuestos de la bastante misma incómodo, manera, digamos. sí, me imagino. Pablo Melicchio, ayer fue su cumpleaños, número 44, y hoy el regalo nos hace él a nosotros, nos lo hace a nosotros. Así que gracias por esta tan noble tarea, no solo de escribir, sino casi, mirá, me permito con este título, de evangelizar la palabra de un escritor que no solo se conforma con ver, bueno, su ego complacido por las ventas y demás, y las editoriales, y verse reflejado en las, ¿cómo se llaman? Las bateas, ¿no? De las librerías. Bien. Las islas. Ah, las islas. Bien, No, bien. viste que cuando sale el libro está al principio de las librerías, Claro. que es ahí donde uno se siente más feliz y después hay que... Claro. Las personas tienen que buscarlo porque no sé cuánta vida útil. Claro, va como en la... Bueno, no dejes de sentir eso, que es lindísimo, pero digo, Sí. más allá de eso, Sí. hay una cuestión de ir, sos como el movilero, el periodista de la calle, el escritor de la calle, de la gente que se interioriza y a partir de las experiencias con la gente vuelca todo eso en los libros. Así que noble tarea desde aquí a seguir compartiendo todos estos temas que nos involucran a todos. La sociedad también tiene a hombres Sí. que buscan un lugar. Gracias, mi amigo Pablo Melicchio, Gracias, escritor Mariano. y psicólogo. Hasta siempre. Un abrazo, gracias. @Radio10. Espacio publicitario.